Segundo. Hola, buen día a todos los que se nos están uniendo. Esperemos un par de minutitos para partir y ahí nos presentamos, comenzamos a conversar si les parece bien. De todas maneras, desde ya les agradecemos mucho que se estén uniendo a este gran evento de Levantaros. Sí, sí, les parece bien. Para los que se estén uniendo, estamos esperando un par de minutitos, dándole espacio a las personas que se nos van uniendo también para que podamos iniciar. Así que esperemos, si nos permiten, unos 2 minutos más y con eso partimos. Nos presentamos, comenzamos a hablar. Esa es la idea, ¿no? Conversar en esta oportunidad con Denise. Nuevamente, si les parece, partimos. Lucía, también que nos acompaña el equipo de Lemontech desde Lima. ¿Te parece si partimos de una vez o esperamos un par de minutos, Lucía? Yo creo que esperamos, chicos, un ratito más mientras que se sigue Perfecto. conectando. Gracias, Lucía. Bueno, para los que se siguen conectando, porque vemos que ya se nos están conectando hartas personas, les damos la bienvenida. Estamos esperando un par de minutos más hasta que se nos conecten, digamos, más personas y podamos dar inicio a esta gran conversación. Tenemos ya varios conectados en la reunión. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se nos han ido conectando. Estamos esperando solo unos minutos para dar inicio a esta gran conversación con Denise. Ya tenemos hartos invitados, hartos participantes. Bueno, ahí Lucía, que es parte de nuestro equipo de Lemonte, que es nuestra PR, nos va a dar la marca de inicio para poder partir. Así que, Lucía, tú nos avisas, ¿te parece? Claro que sí, todavía se siguen sumando, así que esperemos 3 minutitos más y Ok, arrancamos. de acuerdo, gracias, Lucía. Sí, sí, sí. Para que no estuviese haciendo tanto frío, para estar en la noche. A ver. Chicos, yo creo que podemos empezar ya. Estupendo, gracias Lucía, nuevamente. Bueno, ahora sí, si quieren, partimos. Obviamente,
Hola a todos, gracias por conectarse a este gran evento. Mi nombre es Eduardo Suárez, soy gerente de operaciones de Lemontec. Conmigo está Denise, que ahorita en un momento se las voy a presentar porque es una persona muy importante, no solamente para Lemontec como cliente, sino porque es una de las pioneras a nivel de transformación digital. Les comento un poco, estamos justo dando inicio a lo que sería Lemon Talks, porque esto es un espacio creado por Lemontec para compartir historias reales que nos permitan compartir historias de transformación, de buenas prácticas, de aprendizajes que hemos tenido en el camino y que nos ayudan a impulsar la evolución de la tecnología en Latinoamérica a nivel general. Les cuento un poco sobre Lemontec. Denme un segundo, por favor, porque justo no está funcionando esto. Permítanme un momento. Ahí pasó. Es perfecto. Bueno, para los que se nos unen y no saben qué es Lemontec, qué es Lemonsuite y qué es Lemontax, voy a resumirlo en una sola frase. Lemontec es una compañía de tecnología que desarrolla software legal para la industria legal en Latinoamérica. Somos número uno porque tenemos hartos reconocimientos, no solamente porque lo queramos decir. Contamos con uno de nuestros productos más importantes a nivel mercado, que es Lemonsuite, que es un only one, me gusta decirle a mí, que es donde encuentras, digamos, muchas de las soluciones que los estudios de abogados en el día de hoy requieren o necesitan para su operación. Y estamos abriendo nuestros espacios de Lemontax precisamente para compartir historias, como se les decía hace un momento. Vamos a estar invitando personas, vamos a estar invitando clientes, miembros de la comunidad de temas legales para que compartan con nosotros muchos aprendizajes. Simplemente para tocar algo puntual, porque en este momento estamos hablando de eficiencia operativa, básicamente porque nos pareció relevante partir este espacio de Lemontax mencionando que no es solamente de pasar al papel a la digitalización, sino todo el proceso que requiere para poder hacerlo, es decir, pasar del caos operativo a algo que esté mucho más focalizado, que agregue valor, que obviamente no solamente desde la gerencia, en tu caso Denise, sino a nivel puntual, la operación de un estudio de abogados pueda funcionar de manera un poco más organizada. No se trata obviamente de hacer las cosas bien, sino de hacer las cosas de manera correcta y de eficientar un poco los procesos. Así que, sin más preámbulo, pasamos con Denise. Les presento a nuestra invitada estrella en esta oportunidad. Denise es CEO de HD Group, uno de los estudios de abogados, digamos, con gran nombre acá en Chile. Pero no quiero hablar mucho, sino que Denise mismo se presenta, si te parece bien. Muchas gracias. Bueno, darle las gracias a Lemontec por esta invitación. Creo que es un espacio súper enriquecedor para todos, para todas las firmas legales. Son temas que hoy día están muy en boga, digamos, y que creo que son importantes tocarlos, ¿cierto? Así es que es un honor para mí hablar desde mi experiencia, de los logros que hemos tenido en HD Group y cómo hemos eficientado los procesos en tan corto tiempo. También les quiero comentar acerca, bueno, de la firma, de nuestra firma de abogados, que es HD Group, es una firma multiservice que se caracteriza por ser una firma interdisciplinaria, ¿ya? Y que cuenta con más de 10 años en el mercado, con abogados expertos en distintas áreas de práctica, como lo es Capital Market, tenemos M&A, bueno, Compliance, FinTech, inmobiliario, arbitraje. Hoy día estamos aperturando muy fuerte en el mercado el área de protección de datos y ciberseguridad, ¿cierto? Así es que protección y medio ambiente también. Así es que, bueno, eso es lo que en pocas palabras es HD Group y como te digo, muchas gracias por la invitación. Me encanta venir a participar de estos conversatorios. Como te digo, creo que es un gran aporte tanto para el resto como para mí también. Estupendo, Sí, Denise. Gracias igual por participar. Quiero mencionar algo porque justo hace un par de meses hicimos un evento también donde participaste y habían hartos comentarios de que quizá esto lo ven muy lejano. Quiero hacer hincapié en que precisamente estamos haciendo esto en vivo, pueden haber errores, vieron que ahorita me levanté, bueno, pasan cosas, pero queremos hacerlo así porque queremos que sean conversaciones reales, queremos que sean historias reales que realmente compartan valor, compartan lo que tú aprendiste, lo que sufriste y cómo llegaste a donde estás hoy, obviamente a nivel de operación. Entonces, bienvenidas todas las preguntas. En el chat van a encontrar un espacio en el chat en el que van a poder hacernos preguntas. Vamos a tener al final un espacio de Q&A para que puedan hacérnosla, vamos a estar respondiéndolas. Y de todas maneras, si es que hay algo muy relevante, Lucía, que nos acompaña desde Lima, la idea es que también ella nos pueda interrumpir, hacer mención de la pregunta y feliz las vamos a ir conversando y respondiendo durante la instancia.
Entonces, como si, para ir al grano, como dicen por ahí, cuéntanos un poquito, Denise, ¿por qué priorizaste la eficiencia operativa? Partiendo de ahí, por qué fue para ti la prioridad en HD Group? A ver, bueno, yo creo que el primer punto a destacar es mi trayectoria a lo largo del tiempo. Yo más de 15 años trabajando en diversas firmas de abogados. Y yo creo que ahí o sea, en todo este trabajo me hice consciente del problema y de la necesidad que tenían los estudios Okay. y de la falta de tecnología. Y también de la falta de personas especializadas en esta materia. ¿Cierto? Entonces, bueno, creo que para mí eso fue uno de los primeros puntos por los cuales yo digo, es necesario. Y me empecé a involucrar cada día más en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ya, bueno, también hay un punto importante que es, para mi cargo, digamos, como CEO o estar a cargo de la administración también de un estudio jurídico, es importante y muy relevante la dirección de la empresa, pero la dirección es muy difícil si es que uno no cuenta con la data y la data correcta, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, y la data correcta, porque me pasaba que yo quería visualizar desde arriba toda la información y no la tenía en línea, no tenía la información real, precisa, me faltaba información y con esto era muy difícil también llegar a los socios Claro. a poder hacerles presentaciones, ¿cierto? Entonces yo dije, no, esto no puede ser bueno. Y ahí comienza mi camino hacia la transformación digital. Todos los estudios tienen distintas etapas de transformación, por lo tanto, de todos los que he pasado en HD Group ya empezaron un camino de transformación digital. Cuando yo llegué me tocó la migración, por lo tanto ahí también es complejo, pero lo voy a abordar más adelante porque tenemos harto material ahí para conversar, sí. Bueno, mira, si quieres, vamos un paso hacia atrás mejor. ¿Qué es eficiencia operativa para ti? Partamos por definir esa Por parte. la base, sí, por la base, sí, porque claro, muchas personas que puede que no sepan finalmente, pero la eficiencia operativa, tanto como en las oficinas de abogados y en cualquier industria, la eficiencia operativa es la misma, el concepto es el mismo y tiene que ver con alcanzar los mayores resultados y los mejores resultados, ¿cierto? Okay. Con la menor la menor, o sea, ¿cómo decir? Se me fue la palabra, con las menores cantidad de recursos. Okay, sí, con la menor perfecto. cantidad de recursos. Entonces, en el fondo, en ese sentido, uno dice, bueno, esto es eficiencia operativa, o sea, queremos alcanzar una máxima eficiencia teniendo la menor cantidad de recursos, ¿cierto?, de la empresa. Y ahí también, en el caso mío, veo yo que hay un tema de flujo de información, ¿cierto?, de trazabilidad de la información que es relevante a la hora de la dirección de la empresa. Entonces, para mí la eficiencia operativa tiene que ver con eso y con que también están todos los estratos de la empresa. Eso es verdad. Bueno, Sí. para poner un caso y también para contar un poco de mí, yo también trabajé en un estudio de abogados, fui coordinador financiero y también la eficiencia operativa la conecto mucho con lo que tú estás diciendo. Es básicamente automatizar de alguna u otra manera los procesos que se puedan automatizar, bien sea desde la contratación de una persona hasta la facturación y la cobranza, que es precisamente lo que tú buscas al final de cuentas. Entonces, me parece muy bueno lo que estás mencionando. Cuéntanos un poquito como, más allá de ahora de la definición como tal de eficiencia operativa, ¿cuáles fueron los desafíos iniciales? O sea, ¿qué fue ese problema que tuviste cuando te sentaste en tu oficina y dijiste, voy a partir por aquí? Como poniéndonos un poco en el lugar del otro, en el lugar de las personas que nos están escuchando, es, ¿qué fue lo primero que tuviste? ¿Cuáles fueron esos primeros problemas que tú identificaste? Los primeros problemas que identifiqué, bueno, a ver, perdón, un poquito bueno, del impacto, a ver, uno de los impactos en el fondo en los distintos estratos, como decía recién, de las áreas de la oficina, como por ejemplo en la parte de cobranza, finanzas, contabilidad, etcétera, incluso marketing y también recursos humanos. Bueno, me di cuenta ahí que en el fondo estos problemas estaban a toda línea, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, entonces, bueno, identifiqué muchos problemas, sí, y la idea era justamente optimizar estos problemas a través de la transformación digital. Como que no tener tareas duplicadas, me imagino. Como por ejemplo no tener tareas duplicadas, que también lo voy a abordar un poquito más en detalle más adelante en la entrevista, pero sí, claro, o sea, muchísimos problemas que fuimos, de hecho, con el cambio se minimizaron prácticamente a cero esos problemas. Claro, me imagino que también en ese proceso viste que habían procesos manuales, que, a ver, estamos en el 2025, entonces ya hay procesos que fácilmente pueden ser automatizados, integrados, reemplazados con una especie de tecnología. Y ojo, cuando utilizo la palabra reemplazar,
no es reemplazar personas, es eficientar el proceso, Claro. es hacer que procesos que hoy hace una persona donde puede haber un error manual demasiado grande, simplemente pase a través de una conexión, como una API, una conexión interna, que más adelante seguramente tú lo vas a hablar. Entonces, acá, si quieres, por ejemplo, hablamos un poco sobre los problemas que tuviste. ¿Cuál fue las áreas impactadas y cuál fue la relevancia, digamos, para tu estudio como a nivel de escalamiento? ¿Cuál fue ese tema puntual? A ver, las áreas impactadas, efectivamente, lo que acabo de mencionar, recursos humanos, como les digo, marketing, contabilidad, finanzas, y ahí puedo entrar un poquito más en justamente lo que decía Eduardo, sobre todo en el área de cobranza, ¿cierto? Por ejemplo, reclamos de clientes, facturación duplicada, horas no cobradas, porque también pasa eso, o sea, muchas veces, en el fondo, en este universo de horas, de que los abogados empiezan a ingresar horas, uno dice si al final del mes realmente esas horas se cobraron o no. O sea, son cosas tan simples como esas y que efectivamente pasan. O, por ejemplo, la creación de una nota de cobro y resulta que esa nota de cobro tampoco se envió al cliente. ¿Cómo tú mides eso también? Eso me pasaba mucho. Y así suma y sigue, porque son errores en el fondo que le impactan directamente a la rentabilidad del estudio, ¿cierto? Así que en ese sentido, nosotros pudimos digitalizar, bueno, también hoy día, incluso marketing también, lo pudimos automatizar con distintos software, ¿cierto? Y todo esto impacta directamente la eficiencia operativa. Claro. Además que todas las áreas conversan, y eso es un punto muy importante. O sea, para ti por eso es que esto es relevante para un estudio, por ejemplo, si un estudio que nos está escuchando y quiere escalar, en ese proceso de escalar, lograr eficientar el proceso a nivel operativo es clave para ti. Sí, para mí es clave. Bueno, ahí puedo darles también un consejo a los estudios que están partiendo, los estudios más pequeños, los estudios boutiques, y bueno, pasar después a los estudios más grandes. Mi recomendación es que los estudios pequeños que hoy día no cuentan con la capacidad o la estructura para poder tener esta eficiencia operativa, que a lo mejor lo ven muy lejano, que como comenzó ahí Eduardo, muchas personas piensan que esto es algo muy complejo, pero no lo es. Yo creo que finalmente la eficiencia operativa se puede lograr, y para los estudios pequeños mi recomendación es acercarse a personas expertas. Hoy día existen muchísimas consultoras a nivel nacional que conocen perfecto el tema de todo lo que es transformación digital, temas de procesos, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí creo que es importante acercarse y es prioritario. Y es prioritario, o sea, quizás a lo mejor antiguamente hubiera dicho, ah, bueno, sí, quizás. Sí. No, hoy día yo creo, como va la tecnología rápido, tanto para una empresa pequeña o una empresa grande, es prioritario tener esta cercanía con la tecnología. Y bueno, el otro día estuve en un evento en una universidad justamente que está enfocado a los estudios boutiques. Y habían varios socios, dueños, y me llamó mucho la atención porque los dueños o socios, llamémoslo así, managing partners de los estudios que estaban, lo primero que decían era la carga laboral que tenían, pero excesiva. ¿En qué sentido? Que prácticamente no tenían vida, porque además de ser abogado, tenían que dirigir la empresa, ¿cierto? Sí. Y tenían que estar muy involucrados en el área de administración. Y eso pasa justamente porque no hay procesos automatizados, porque cuando uno logra la automatización, se destraba y todo funciona. Entonces también permite que el valor agregado del abogado esté ahí, o sea, que se puedan dedicar a generar más negocios quizás, o incluso a ser más eficiente como abogado. Claro, de hecho ese punto es importante porque, y les cuento también una anécdota mía, en el estudio en el que en algún momento también fui partícipe, una de las cosas que me llevó a que los socios escucharan lo importante que es el tema de la eficiencia operativa fue mostrándoles a nivel monetario cuánto dinero se estaba yendo a tareas que no generaban valor. Cuando ustedes hacen el análisis para las personas que son de administración, cuando hacen el análisis de, por ejemplo, horas cargadas o tiempos invertidos, hay tiempos de socios o de personas que no debiesen estar dentro de procesos administrativos que si los cuantifican, eso es lo que les va a decir, oye, este es el momento en el que tengo que hacer este proceso. Porque claramente se le está yendo mucho dinero a tareas que no generan una liquidez o un ingreso para la compañía como si deberían generarlo otros procesos en general. Sí, así es. Ahora pasemos un poquito... perdona, me faltó un punto. Okay. Y el consejo para los estudios grandes. Ok, adelante. Y ahí ese consejo que también creo que es importante. El estudio grande ya tiene transformación digital, lo más probable, ya tiene una estructura de departamentos, de diversos departamentos dentro de la oficina, pero creo que si el estudio jurídico es un estudio que está teniendo problemas y tiene sobre 80 personas ya, un estudio mediano o grande,
y tiene problemas diarios de cobranza, de ciclos, de unos ciclos de cuentas por cobrar altísimos, Como los días calle, le dicen. los días calle, efectivamente es porque hay un problema. Sí. Y hay un problema de procesos tremendo. O sea, a pesar de que están con software y con transformación digital, si todavía tienen problemas es porque el proceso no está bien hecho. O sea, y ahí hay que replantearse, hay que hacer un análisis profundo y si es necesario contratar a una persona experta, un ingeniero experto en operación o en procesos o en tecnología, por favor háganlo, porque creo que es mejor taparse los ojos y decir, bueno, vamos a enfrentar este proceso de cambio y de transformación nuevamente, a no hacerlo. Porque el problema sigue creciendo. El problema no se minimiza. Mientras más crece el estudio y si el proceso no está bien eficiente, entonces es más el dolor de cabeza. Y ahí es mejor decir, vamos a pasar 1 año, 2 años con problemas duros, porque van a ser duros, pero yo les garantizo que la eficiencia sí o sí va a llegar y va a ser mucho más efectivo y más exitoso el estudio a largo plazo. Ese es un punto importante, de hecho, porque la invitación también es a que los proveedores de tecnología que ustedes tengan, ojalá tengan la cercanía como por ejemplo nosotros lo tenemos con Denise y con HD y como con otros clientes también, de que no solamente somos proveedores de tecnología, sino que también los ayudamos de alguna u otra manera a consejos, tips sobre decisiones tecnológicas, porque si bien es cierto, en los estudios de abogados y en el mundo legal la tecnología se ve algo muy lejano, pues hay personas expertas, como bien tú lo decías hace un momento, que te permiten acercarte un poquito más a ese camino y verlo de una manera un poco diferente. Entonces, como para poner un poco nombres, porque seguramente la gente nos está escuchando y hemos repetido arte, eficiencia operativa y demás, cuéntanos en qué momento tú decidiste, como bien lo dice la pantalla, los retos antes de transformarse, pero en qué momento decidiste integrar tecnología a tu estudio, como, mira, Eduardo, esto pasó y fue donde decidí comenzar a integrar tecnología. Sí, bueno, uno de los puntos claves que me llevó a esto fue la queja constante de los clientes. Wow, sí. Si los clientes lo ven es porque ya es demasiado. La queja constante de los clientes, porque efectivamente, por ejemplo, malas cobranzas, duplicadas cuando el cliente ya había pagado, o información mal en las notas de cobro con las horas, etc. Entonces, eso fue para mí un punto muy relevante y yo creo que es el número 1, digamos, porque le afecta al valor de la compañía, ¿cierto? Claro. Bueno, otro punto importante creo que era la queja de los mismos socios hacia el equipo de administración y de cobranza, ¿cierto? Porque también habían problemas ahí de eficiencia. Y por último, uno de los puntos también que creo para mí más relevante y por el cargo que tengo es en el fondo la dirección de la empresa. Porque obviamente yo, lo que les comenté al principio, no podía ver la información de forma real, digamos, y en línea de lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y hoy día sí puedo hacerlo, hoy día puedo tener dashboard, puedo tener en el fondo mucha información analítica, ¿cierto? Y que también sé que es real, y que no tiene errores, claro. porque también eso es otro, o sea, en el fondo tú puedes tener toda la información, pero si esa información no es la correcta, también te limita la dirección de la empresa. Y tomas decisiones con información incorrecta. Tomas decisiones y claro, y estrategias, porque todo esto también afecta a la estrategia en sí de la empresa. Claro, claro. Ese es un buen punto. De hecho, es uno de los más relevantes. Te diría que es el tema de tomar decisiones con data errónea. Muchos estudios y a nivel general muchas empresas quieren automatizar procesos como bien se los estamos mencionando y hacer una eficiencia operativa, pero hay un punto en el que todavía no han prestado mucha atención y es la data que tienen. La organización de la información, toda la parte un poco previa a este proceso que también es relevante, porque recuerden que si la información no es real, los dashboards que vas a ver no son reales. Entonces, es una consecuencia del proceso. Cuéntanos un poquito, y aquí quiero detenerme un poco el camino hacia la eficiencia, como bien lo dice el título de la presentación. ¿Por qué elegiste esto? Cuéntanos un poquito como este es el panorama que tú tienes dentro del estudio, Sí. Esto es lo que te permite a ti decir, hoy, Eduardo, tengo todo conectado. Pero Sí. ¿cómo llegaste aquí? ¿Y por qué llegaste a esas herramientas? Bueno, ahí voy a entrar un poquito más en detalle. A ver, primero los puntos críticos que uno puede ver en este proceso es desde el inicio del proceso al fin. ¿Y cuál es el inicio? El inicio es cuando el abogado cierra un negocio con un cliente. Desde ese punto, desde que el abogado dice, ya, ok, cerramos un negocio y tengo que cobrar tanto y el cliente es tanto, hasta que en el fondo el cliente paga a tiempo
¿cierto? Porque eso es lo que buscamos además, Totalmente. y que el cliente esté contento, que el cliente esté contento, que esté tranquilo y que esté muy agradado con el servicio y con la empresa. Ahí en ese punto crítico, ¿qué les puedo mencionar? En el punto de que el abogado ingrese mal la información, por ejemplo. Si un abogado crea un cliente a nivel de administración de forma errónea, bueno, ahí tenemos un problema, porque eso ya, esa línea llega directo al cliente. Entonces, sí, me ha pasado, de hecho, que confundían de repente una tarifa flat fee por un hito, Oh, o un cap por un retainer. Ojo, que no es de manera consciente, sí, pero quizás es a la rápida, no sé por qué, pero en el fondo así llegaba hacia el lado de la administración y de la cobranza. Y eso es grave. Entonces, así como esos puntos críticos fueron los que fueron, en el fondo, para mí, dándome cuenta de que era vital que la información viajara, ¿cierto? Porque tiene que viajar de un lado hacia otro. Hoy día, en el fondo, tomamos la decisión de hacer esta integración con SmartTip, con Panelbit, con iManage, que son diversos software y ahí se los voy a explicar de qué se tratan, justamente para evitar estos problemas y tener una mayor visibilidad a nivel global y trazabilidad, o sea, tener una información real en línea, ¿cierto? Les cuento un poco. Nosotros partimos primero con Lemontech, ¿cierto? Que para mí, no es porque esté sentada acá hoy día, ni por tirarle flores, pero creo que es una tremenda empresa. La recomiendo a ojos cerrados. ¿En qué sentido? Que ha sido un apoyo a lo largo de toda mi trayectoria en diversos estudios jurídicos. O sea, partiendo desde el principio, hace más de 15 años atrás que estoy aquí, conozco también a Eduardo, y que principalmente han sabido escuchar. Y han sabido escuchar, por ejemplo, todos los dolores que yo he tenido y los han implementado en el software. Y eso uno no lo ve con cualquier empresa, porque cuesta mucho encontrar a alguien que efectivamente sea tu partner estratégico. Y en este caso, Lemontech lo ha sido. Así que, bueno, darle las gracias en ese sentido, porque efectivamente para mí ha sido, sin Lemontech yo creo que no hubiera logrado nada más de lo que tengo ahí, o sea, efectivamente. Así que sí, sí, no, realmente. Era lo que les decía hace un momento, como contar con herramientas y con partners que vayan más allá de ser tu proveedor, que sea alguien que obviamente te funcione y que te genere valor, eso creo que es lo importante. Así que, sí, obviamente, en nombre de Lemontech, gracias igual por las palabras y nos alegra que hayamos, obviamente, ayudado en todo lo que tú has logrado hasta el momento. Sí. Bueno, y eso, entonces comentarles que partí con Lemontech y que creo que es el inicio de este proceso, en el ingreso de horas, etcétera. Y después decidí, bueno, iManage, nosotros ya contábamos con un software de gestión de documentales, es un software que almacena, ¿cierto?, toda la información, los abogados almacenan su información, pero el proceso lo integramos en conjunto con Lemontech y iManage, ¿cierto? Entonces hoy día está interconectado. O sea, cuando el abogado crea un cliente, automáticamente se crea una carpeta en este software de gestión documental, ¿cierto? Claro. Así el abogado puede subir toda la data que ellos van creando y trabajan en línea en el estudio, que eso también creo que es prioritario y es muy eficiente. O sea, todos los abogados debiesen trabajar en línea los documentos. Luego de eso, bueno, pasamos por el tema de la cobranza, porque ahí en el fondo cómo atacamos a que el cliente no esté descontento, no tengamos dobles cobranzas, etcétera. Entonces implementamos Panelbit, que es un software que hoy día cuenta con una integración ya de antemano con Lemontech, por lo tanto se nos hizo mucho más sencillo. Claro. Sí, y bueno, SmartTip es una herramienta que hoy día nos sirve muchísimo para todo lo que es proceso. No está integrada, pero sí, esta herramienta hoy día nos ayuda, por ejemplo, a la creación en línea de formularios para los abogados de creación de clientes. Okay. Entonces esto está en línea y esto finalmente viaja hacia una base de datos y genera alertas, ¿cierto?, para la gente que está a cargo de ingresarlo en Lemontech. Entonces hemos alcanzado una eficiencia máxima. Wow. Sí, estos formularios en el fondo además tienen campos que son obligatorios, por lo tanto el abogado ya no es como mandar un correo, oye, créenme este cliente, sino que tiene información y data relevante que la tiene que ingresar sí o sí. Okay. Así es que eso para mí fue muy, muy bueno. Y bueno, y finalmente pasamos a la conexión con la contabilidad, hoy día con el software de Odoo, y creo que para mi gusto también es bastante bueno. Y este Odoo en el fondo está interconectado con el Servicio de Impuestos Internos, estamos con FinTalk y con Book, digamos, ya conectados en línea. Book además está conectado con la Dirección del Trabajo. Entonces, si ustedes se ponen a ver, digamos, todo este flujo, está todo interconectado, ¿cierto? Entonces, yo puedo hoy día ver la información en línea.
Y no solo eso, sino que además, por ejemplo, antiguamente un cliente pagaba y el cliente y la persona del equipo de cobranza tenía que ingresar esta información en Lemontech y después la información, la contadora en el equipo de cobranza, o sea, de contabilidad, perdón, tenía que ingresar la información en el software de contabilidad. Hoy día, con toda esta integración, solamente una persona es la que ingresa la información y esta viaja desde la contabilidad, pasando por Lemontech y llega a la cobranza. Oh, wow, Entonces, todo está conectado y es súper rápido, porque hoy día la persona de cobranza, hoy día está si alguien pagó en la mañana y yo le voy a cobrar en la tarde, eso tiene que estar en línea y tiene que ser muy rápido. Porque si no, tú le puedes cobrar al cliente y resulta que pagó hace 5 horas atrás. Entonces, es vital que eso esté interconectado, ¿cierto? Claro, eso es muy bueno, como para también poner en contexto a las personas que quizá no están en Chile, el Servicio de Impuestos Internos vendría siendo como el ente que regula toda la parte de facturación, tributaria y demás. En Colombia es la DIAN, en México es el SAT, en Perú es la SUNAT. Entonces cambia de nombre obviamente por el país, pero como para que se hagan una idea, lo que hizo Denise fue prácticamente conectar y poner en el centro las dos herramientas principales, que una es la parte de gestión, que es la que se encarga el Lemon Suite, y la parte del ERP, que es la parte de contabilidad y facturación, que en este caso sería Odoo, y conectó obviamente las herramientas que funcionan perfecto. Por ejemplo, Panelbit es cobranza, lo utilizas para cobranza, sí, cobranza. Smartsheets para todo lo que es creación de clientes, automatización como de la creación. iManage, que es un gestor documental, es como el librero virtual de los abogados. Sí. Y por este lado tenemos, obviamente, la casa de la parte de tributaria, que sería el CI. ¿Fintoc lo utilizas para qué puntualmente? Fintoc es una herramienta de conciliación bancaria. Perfecto. Y ahí también hay un punto importante que después se los voy a mencionar, porque creo que ese es el corazón del negocio también, la conciliación bancaria. O sea, una conciliación errónea te afecta, te ensucia todo el proceso. Claro. Sí, así es que en el fondo Fintoc está conectado directo con nuestro banco en línea. Perfecto. Ahí, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo es hablando del rol de cada herramienta, más allá obviamente de la empresa, es para qué te sirve. Entonces tienes conciliación bancaria y por último tienes a Book, que es la herramienta de la parte de recursos humanos, que la tienes conectada con la dirección de trabajo, que también en cada país varía según el nombre que tienes. Sí, así es, sí. Si se fijan, para todos los que obviamente nos acompañan, lo que hizo Denise fue conectar todas las herramientas que para ellas son indispensables a nivel de administración y de operación. Y esto, obviamente, en consecuencia de disminuye todo lo que son tareas administrativas, tiempos que no deberían generarse, revisiones por parte de los abogados que quizá no deberían estar tan involucrados en la administración. Y es precisamente el ejemplo que queríamos darles en esta oportunidad, y es cómo llegas tú a conectar. Ahora, esto se ve un poco lejano, seamos sinceros. Sí, no es fácil, obviamente, llegar a la conexión, pero con herramientas que tengan una especie de conexión, como la API nuestra o otra herramienta, se puede lograr. Claro. Se puede lograr, lo importante es empezar, se podría decir, como tener la iniciativa de partir y decir, esto es lo que necesito, porque obviamente hay una frase que me gusta mucho y es que los datos no impulsan las decisiones, sino que la interpretación es la que lo hace, es decir, que podamos ver datos reales, que los podamos interpretar de manera correcta y tomar decisiones con ello, que era lo que tú decías al inicio. Cuéntanos un poquito sobre las métricas que buscaste mejorar a nivel general. A ver, son puntos bien claves, bien importantes, que era minimizar los errores. Okay. Es el punto número 1. Después disminuir los tiempos de gestión, ¿cierto? Y los disminuimos muchísimo. Eficientar los procesos aún más. Y además maximizar el potencial del equipo de administración y cobranza, porque finalmente, bueno, de contabilidad y de todos los que involucran el proceso. Claro. Es increíble que cuando uno logra la transformación digital, uno empieza a ver un mayor valor en las personas agregadas, ¿cierto? Porque ya están más, no tienen esa traba, digamos, entonces las personas empiezan a ser más eficientes, es increíble, o sea, el cambio realmente se siente. Qué bueno eso. O sea, tienes métricas de menos horas operativas. En este caso, tenemos la trazabilidad, que era lo que nos contaste, menos errores, eso es más que claro, sí. Y que también haya una eficiencia a nivel de personas, por así decirlo, en que puedan dedicarse a lo que realmente agregan valor a la compañía. Y te quería hacer una pregunta puntual, como, ¿cómo impactó esto también de cara a los clientes? Porque, de hecho, si se acuerdan, fue justo el primer problema que mencionaste y por el que partiste. Tú dijiste que tú partiste todo este camino cuando los clientes comenzaron a quejarse. Sí. Hoy, ¿cómo ves esa parte? Sí, a ver, bueno, de cara al cliente, yo creo que
yo creo que acá quiero tocar un punto que quizás es un poco al revés. Ok. ¿En qué sentido? Que no mirar desde qué es lo que cree uno que le afectó al cliente, sino qué es lo que espera el cliente de la oficina de abogados y de las firmas legales. Y esos puntos son puntos que son básicos en que la mayoría de los clientes esperan lo mismo, ¿cierto? Y que es eficiencia, cercanía, transparencia, ¿cierto? Sí. Soluciones, seguimiento, ¿ya? Y gran servicio y además un valor agregado. Que ese Exacto. valor agregado se lo pone cada uno de los estudios jurídicos. Es verdad. Si es que uno se pone a pensar en el primer punto, en el punto de la eficiencia, ahí nosotros podemos decir, bueno, y les voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo real y que quizás van a entender inmediatamente de qué se trata esto. Si hoy día nosotros le hicimos un trabajo a un cliente este mes y le entregamos un servicio, el servicio se acabó en el mes, perfecto, listo, cliente contento, ¿cierto?, con la primera etapa. Y resulta que por ese motivo, por falta de eficiencia interna en la oficina, se le genera una factura 3 o 4 meses después para cobrarle, automáticamente para la visión del cliente hacia la oficina de abogado no va a ser buena. No va a ser buena porque denota que no hay una trazabilidad, denota que no hay un contexto, ¿cierto? Y eso es malo, a pesar de que a lo mejor esté contento que no le llegue la factura, pero nadie va a querer que le llegue la factura después de 4 meses porque creo que no corresponde. Se te olvida, el presupuesto ya no lo tienes. El presupuesto, tal cual. Entonces, creo que siempre es vital que el estudio piense en qué piensa el cliente de uno y qué es lo que espera del estudio, ¿cierto? Entonces, de esa mirada yo creo que podría aportar eso, ¿cierto? Que bueno, mira, de hecho justo lo conecto con una frase que yo utilizo mucho con el equipo y es, hay un informe que me gusta leer mucho, que es el de Technology and Service Industries Association, que dice que las organizaciones que integran correctamente los procesos a nivel como operativo, mejoran en un 30% la eficiencia de su operación y adicionalmente tienen un 25% más en satisfacción de los clientes. La pregunta que te hice ahorita fue precisamente por eso, porque justo este informe, con la vivencia que Denise nos está mostrando, realmente demuestra que cuando tú pules todos estos procesos, conectas, buscas que funcionen, no solamente los ven tu cliente interno, que son los mismos abogados, tu equipo administrativo, sino también tu cliente. Sí, claro. Finalmente el cliente externo, que es el que debería verlo y debiese decirte todo está funcionando de manera correcta, lógico, precisamente. O sea, es el valor de la empresa al final. Exactamente. Sí. Aquí, pasemos un poquito como a los consejos, las recomendaciones que nos dejas a nivel general. A ver, antes te quería mencionar un punto que creo que es importante mencionar, hablárselo de la audiencia, sino que en el fondo los resultados reales. ¿Cuáles son los resultados reales, en el fondo medibles, en un estudio jurídico después de la eficiencia? Eso es muy bueno. ¿Cierto? Y ahí tenemos en el fondo, que yo les puedo comentar y que lo viví, lo dejé en carne propia, como se dice, es la disminución en el ciclo de cuentas por cobrar. O sea, y eso es real. Hoy día para los estudios jurídicos, y lo sé porque converso con muchas gerentes de estudios jurídicos, uno de los problemas mayores que tienen es estos días calles que tú decías, son altísimos. Son altísimos. Mientras más grande el estudio, más grande es el ciclo. Entonces, hoy día con la eficiencia operativa, uno lo puede disminuir y se puede disminuir concretamente. Nosotros lo disminuimos casi en un 60%. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Y eso es como para mí mi galardón de la eficiencia operativa, ¿cierto? Es lo que lo demuestra. Eso sí, tal cual, ¿cierto? Bueno, después tenemos los reclamos de los clientes, nos disminuyeron prácticamente a 0. Wow. O sea, y eso también, o sea, es tangible. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede haber? Porque siempre va a haber un errorcito entre medio, siempre va a haber algo que... Pero de meses que yo no veo errores así, y que antes era así como, oye, esto pasó, no sé qué, y a nivel de estudio, o sea, errores 0. Eficiencia total. Conciliaciones bancarias buenas. La conciliación bancaria es un problema tremendo, por lo tanto la conciliación bancaria, al ser eficiente, es realmente un punto que es, como te decía yo, es el corazón de donde nace el proceso. O sea, ahí está el punto, ¿cierto? Horas no cobrables, como las horas no cobrables, notas de cobro no cobrables. Hoy día nada de eso está sucediendo en el estudio. La trazabilidad, lo que hablábamos recién, o sea, hoy día la capacidad de tener esa información en línea para mayor seguimiento, rastreo de la información, control de la información y auditoría de la información. O sea, hoy día uno como a cargo de esta información, tú puedes tener todos esos procesos de acuerdo a la trazabilidad.
Y bueno, el control del ingreso de los abogados, que ayuda a eficientar la gestión de los mismos abogados, ¿cierto? De la carga laboral que tienen en el estudio. O sea, cómo equilibrar, ¿cierto? En el estudio cuando es más grande y tienes distintas áreas de práctica y que esto sea más eficiente. O sea, son muchos los puntos, podría seguir comentando más, pero esos son casos reales de lo que te impacta en la eficiencia operativa. O sea, esos fueron tus resultados visibles, fueron los resultados Sí. reales que tú nos estás mostrando. Así es. Algo nombraste y en particular me gusta siempre mencionarlo en la reunión que tengo con clientes es, fíjense mucho en el porcentaje de horas no facturables, porque de hecho yo he visto estudios que la curva del total de horas facturables a veces es el mismo tamaño que la de horas facturables, la de no. Y quiere decir esto que obviamente están destinando la mitad del tiempo de un mes a trabajos que finalmente no agregan valor a la compañía. Y ojo, que ese punto es importante porque precisamente hay ahorita no recuerdo bien el informe, pero si el porcentaje de horas facturables supera el 10% del total del mes, ya ahí estamos presentando un error en eficiencia operativa precisamente. Ese punto es importante. Ahora voy a pasar un poco a los, digamos, consejos, las recomendaciones que nos dejas y mientras tanto creo que hay hartas preguntas, voy a ir revisándolas y las vamos a ir conversando. iterando. Pero Sí, cuéntanos un poquito como ¿cuáles son esos aprendizajes y consejos o recomendaciones que le puedes dar a las firmas que nos están escuchando en este momento? Sí, bueno, ahí hay varios puntos, bueno, y también hay un punto que me quedó en el tintero que lo voy a tocar rápidamente, que es el impacto de los equipos, o sea, bueno, el impacto positivo. Cuando un equipo está recibiendo reclamos de los clientes, de los socios, está recibiendo reclamos constantemente, es increíble que ese equipo se empieza a tornar en algo muy negativo y en falta de claridad, ¿cierto? Entonces cometen más errores aún. Y bueno, mi consejo ahí es que en el fondo cuando esto se revierte y hay una mayor transformación digital y eficiencia operativa, el equipo empieza a tener mayor disposición y también más cercanía hacia la empresa y más, a estar más contento. Y eso creo que para mí es fundamental dentro de una empresa, fundamental, porque al final genera valor que la misma persona de congruencia, que es la que se conecta con el cliente diariamente, esté feliz en el trabajo, ¿cierto? Entonces ahí creo que hay un punto importante. Bueno, y finalmente, como para dar cierre un poco a los temas que hemos conversado, a ver, consejos y recomendaciones y aprendizaje también. A ver, creo que la primera recomendación es que siempre debemos priorizar la transformación digital. O sea, siempre, 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 siempre. Yo creo que ese es el punto número uno. Y además, ocupar herramientas que ya estén consolidadas en el mercado. Porque, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Si es que en realidad ya existen herramientas que provean de estos software a los estudios jurídicos, entonces pensemos en empresas que ya lo hagan bien, ¿cierto? Entonces, y otro consejo es que ojalá idealmente ya tengan las integraciones listas. ¿Por qué? Porque yo tuve que pasar por todas las integraciones, de hecho hoy día ese mapa que tenemos ahí, gracias a todos estos trabajos que he realizado de esta integración, pero hoy día ya esas herramientas cuentan con la integración, por lo tanto es mucho más sencillo el poder adoptarlas, claro. Mucho más sencillo, entonces ya no tienen que pasar por todo ese proceso, es más rápido, etcétera. Y bueno, creo que para las empresas chicas, los costos asociados a un software son tan altos, no son tan altos, son fáciles de adquirir, tener apoyo además de la misma empresa para poder adquirirlo, ¿cierto? Entonces, el consejo número uno es sí o sí apegarse a la tecnología y a la transformación digital. Y como punto número dos, y creo que ahí tiene que ver con un aprendizaje mío, es que la transformación es muy compleja, es difícil y las luces no se ven in situ, ¿cierto? No se ven tan rápido, se ven a lo largo de, puede pasar un año, incluso 2 años, a que realmente se empiezan a ver los beneficios. Entonces yo creo que lo más importante ahí es que si la persona que está a cargo de esta transformación digital puede ser gerente general, puede ser office manager o incluso un managing partner, que esto se permee a todo el estudio y se permee a los socios y directores. ¿Por qué? Porque tienen que entender y se tienen que ser partícipes de esta transformación, porque es muy compleja, como les digo, no es fácil, van a haber errores, incluso van a haber cambios a mitad de camino. Pasa que a veces uno contrata un software y dice, bueno, ¿sabes qué? Lo quiero cambiar porque no se adecua a mis necesidades. Y eso pasa, cambio de decisiones de departamentos, de flujo, etc. Y todo eso va a pasar en medio de esta transformación digital. Entonces, a veces existe una especie de desesperación.
de parte de los socios, porque ven que esto es como, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo vamos a ver los beneficios? Lo quiero ya. Que lo quiero ya, y esto tiene que, pero ¿cómo? ¿Cómo se están demorando tanto? Y quizás no entienden lo complejo que es migrar data, lo complejo que es migrar la data, sobre todo de un software a otro. O sea, si tú ya tienes un software y lo quieres cambiar porque no te gusta, el traspasar esa data y que tengas tu arquitectura de data organizada, es complejísimo. Por lo tanto, ahí yo les digo que preferible taparse la vista y decir, lo prefiero hacer ahora, hacerlo cuando el estudio sea aún más grande. Así que esa es mi recomendación. Bueno, y que nunca olvidar el foco del cliente, siempre el cliente en el centro del negocio como número uno, y bueno, que los socios también permitan que esto suceda, porque muchas veces el abogado, y no lo digo de mala fe, digamos, Claro. el abogado quizás no entiende estos temas de tecnología o transformación digital, y a veces el stopper es el mismo socio. Eso pasa mucho. Así es que, sí, así es que en el fondo hay también una invitación a los mismos abogados a que permitan que esto suceda, porque el éxito está garantizado. El éxito está garantizado. Tremendos aprendizajes, Denise. Sí. Realmente me quedo con una idea, y es que la transformación digital o la digitalización, llamémoslo de esa manera, no es una moda realmente. La gente lo ve como una moda, Claro. pero es algo que es una decisión que se tiene que tomar para poder escalar, es una decisión estratégica. Así que si nos están escuchando de firmas legales, que sea así, y tienen su equipo administrativo apagando incendios todo el día, es justo lo que tienen que hacer, es decir, comenzar a prestar mucha atención en lo que es la eficiencia operativa, en mirar, leer entre líneas, como me gusta a mí decir, y decir, vamos a partir por acá. No es difícil, a ver, tampoco no es imposible, tampoco es fácil de hacerlo, pero es importante tomar la decisión de comenzar a generar esos cambios que van a agregar valor a la compañía. Ahora, si les parece, pasemos un poco a la ronda de preguntas. Creo que hay un par, de hecho justo estaba revisando. Ahí Lu también nos puedes ayudar si quizá ves alguna relevante que queramos conversar. Pero nos preguntan, tengo dos acá. Una de Mariela que nos dice, hola, ¿la versión de TimeBilling X funciona con Odoo o solo la de Classic? Este punto es importante porque Lemon Suite precisamente es la nueva marca de lo que sería el TimeBilling en general. Así que lo que estamos buscando es precisamente que las herramientas se integren con nuestra, digamos, suite legal. Lemon Suite hoy cuenta con digamos, un espacio para archivar documentos, para poder trabajar con un buscador OCR, para generar tareas y diferentes, digamos, funciones dentro de la suite que les recomiendo la puedan validar. Y si se integra con otras herramientas, precisamente Denise lo mencionaba hace un momento, la API de nuestras herramientas son cada vez más robustas. Así que sí, se podrían integrar con cualquier otra herramienta que consideren pertinente. A mí me gusta decir de chiste que podrían integrarlo hasta con Instagram. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque son herramientas que al final de cuentas tienen APIs. La API es como esa puerta trasera con la que tú conectas una herramienta con otra. Así que sí, la respuesta es sí se podría. Tenemos otra de Rivas que dice, para la reportería o construcción de reportes, ¿usas alguna herramienta en específico? Me gustaría como preguntarte. Sí, no, todo lo que es reportería, bueno, ocupo la reportería de Lemon Tech, Okay. que la encuentro muy buena. Hay que aprender a usarla también. Ojo, porque hay muchas personas que también ven esta reportería ahí en la plataforma, pero no saben para qué sirve o cómo se construye. Lemon Tech tiene hoy día la reportería avanzada, que uno la puede crear a la pinta de cada uno, digamos, y eso también a mí me sirve muchísimo. Yo la ocupo día a día. Y también tenemos hoy día, nosotros en Smartsheet, que ahí se los mencioné, que es un software de Excel avanzado, pero también tiene otras plataformas como por ejemplo Cartas Gantt, etc. Nosotros ahí también automatizamos muchos procesos, como por ejemplo el de marketing, y ahí tengo Dashboard que son especializados, pero creados. Ahí hay que meterse un poquito más en programación. La verdad es que yo lo hago internamente, pero quizás a lo mejor ahí podrían, si es que tienen un TI o alguien que les pueda ayudar, contratar esta herramienta porque creo que es de mucha utilidad. Claro, y también para complemento, a nivel de reportería, más allá de los reportes que nosotros ofrecemos, también existen herramientas de Business Intelligence para los estudios muy grandes, que precisamente lo que ayudan es a ponerle ese color y sabor que los socios a veces quieren, de quiero ver esta gráfica así, quiero ver esto de este color, porque claramente es como un reporte más específico. Sí. Y nuestras herramientas se conectan a través del Data Warehouse con herramientas de BI, como lo puede ser, por ejemplo, Power BI, Tableau, que son las herramientas como más conocidas en el mercado, o QuickSight, que QuickSight es precisamente el Business Intelligence de Amazon.
como para responder la pregunta de Elvis. Mariela nos pide repetir los software que están integrados. Voy a devolver un Sí. poco la lámina. Sí. Si quieres lo hablamos a nivel general, como de qué te ofrece cada uno, para que Sí. Mariela también se lleve una Sí, idea. lo voy a mencionar rápidamente. Panelbit, o sea, Lemon Suite al centro, digamos que es todo lo que es gestión de hora. Panelbit es de cobranza específicamente, donde viaja la información de Lemontech hacia la cobranza, y ahí tenemos carteras de cliente, en el fondo las carteras de retraso, ¿cierto? De 30, 60, 90 días, que nos permite gestión. Además, también tenemos reportería, que es netamente de cobranza, incluida ahí. Después tenemos Manage, que es gestión documental, ¿cierto? La gestión documental es importante para todo lo que es el proceso de los mismos abogados. Después tenemos Odoo, que es nuestro ERP de contabilidad, y ahí me detengo porque Odoo no solamente es un ERP, o sea, Odoo tiene múltiples servicios, Claro. que cuando tú te adhieres a esta plataforma, todos estos servicios son gratuitos, por lo tanto uno le puede sacar bastante partido a esta plataforma, como por ejemplo un CRM, que es muy poco usado en lo que es estudio jurídico. Muy poco. Muy poco usado, casi prácticamente no saben lo que es un CRM, porque se los dejo ahí pasado también como tarea para la casa, porque creo que es vital tener en una oficina de abogado un CRM, que es un Customer Relationship Management. O sea, en el fondo tienes un manejo del cliente real, digamos, ¿cierto? Y de todos los negocios que se están generando. Bueno, y ahí tenemos en el fondo, en la contabilidad, conectado con un software de recursos humanos, que es todo lo que es payroll. Entonces viaja este payroll y todo lo que es remuneraciones, viaja en el fondo a la contabilidad, generando los asientos contables de forma automática, que eso también lo encuentro fantástico. FinTalk, que es todo lo que tiene que ver con la conexión de los bancos. Nosotros tenemos la conexión de los bancos en línea. Y el Servicio de Impuestos Internos en Chile, que tiene que ver con todo lo que es la parte de facturación, ¿cierto? Y en otros países se llama... Es diferente, la Sí. DIAN, el SAT, la SUNAT, Sí. es diferente en cada uno de los países. Eso, sí, bueno, y gestión documental, perdón, y el ebook está conectado a la Dirección del Trabajo, que hoy día por normativa nos exigen tener todas las actualizaciones de los contratos, anexos de contrato, etcétera, y eso también está integrado. Así es que ese es el plano, digamos. Maravilloso. Ahora ya como para ir cerrando también por temas de tiempo, veo que nos quedan solamente 10 minutos. Yo te quiero hacer una pregunta porque es algo que he vivido mucho en diferentes estudios y es, ¿cómo fue el proceso de adopción de tu equipo, del equipo administrativo? ¿Cómo fue? A ver, ¿Cómo lo llevaste también? Sí, yo creo que ahí, mira, yo creo que lo más importante, y esto también es un consejo de vida, que yo creo que detrás de todo esto hay pasión. La pasión es súper importante, la pasión mueve a las personas. Y cuando la persona transmite pasión al equipo, ¿cierto? El equipo también lo adopta de esa manera. Entonces, cuando ellos ven esa esperanza de decir, chuta, efectivamente esto va a llevarnos a un camino positivo, en que me va a generar menos estrés, Okay. ¿cierto? Y menos dolores el día a día, porque todos los días hay un dolor de estómago por un reclamo a un cliente o por un reclamo del socio, de verdad se te aprieta el estómago. Cuando ellos ven eso, efectivamente confían, y confían en que el proceso va a ser positivo. Entonces, creo que cuando empiezan a ver los primeros cambios, digamos, de que realmente esto está siendo positivo, bueno, ahí va, o sea, en el fondo es la confianza que uno logra transmitir. Es verdad. Porque una cosa es decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a cazar un caballo de unicornio, ¿cierto? Cuando resulta que nunca funcionó. Bueno, entonces hicimos todo este trabajo porque hay mucho apoyo del equipo detrás de todo esto. Ojo, que esto no lo hice sola. O sea, esto sin el equipo jamás lo hubiera logrado, pero jamás. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos forma una parte, pero importantísima en el proceso, importantísima en el día a día, en que ellos me apoyan a mí, al contrario. Ellos, en el fondo, cuando ven, por ejemplo, que una API no está funcionando o que algún proceso se cayó, etcétera, ellos para que saben que yo estoy con mucho trabajo, ellos son más autónomos. Entonces me dicen, Denise, yo voy a hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos este proceso? Entonces ahí yo quiero agradecerle a mi equipo profundamente, de verdad, porque ojalá que me estén viendo, porque de verdad sin el equipo no hubiera sido lo mismo. No, y te lo pregunté precisamente porque es una de las piezas claves y fundamentales en todo este proceso. Yo tengo la oportunidad de reunirme con no solamente clientes actuales, sino posibles clientes a futuro. Y lo primero que mencionas es lo del tema administrativo. Por eso te preguntaba cómo generar esta conversación con el equipo para que lo vean como algo positivo. Sí. Ya escucharon a Denise, se puede, es importante hacerlo y es importante hacerlo desde ya.
Denise, yo creo que estamos llegando al final de la sesión. Obviamente esperamos que para todos ustedes haya sido valioso lo que hemos compartido, lo que Denise nos trajo, que realmente es muy importante para lograr esta eficiencia operativa que tanto llamamos. Yo creo que debemos llevarnos algo importante y es que operar, digamos, sin caos no es un lujo, realmente es una condición necesaria para poder escalar el negocio. O sea, no es un lujo, no es algo que veamos de lejos, sino que si ustedes quieren mañana seguir escalando, y ojo, cuando hablo de escalar no es llegar a ser una firma de 500 personas, porque hay firmas que quieren ser boutiques. Sí, y que siempre van a querer ser boutiques. Exactamente, pero escalar es mejorar, Sí. es mayores ingresos, mejores procesos. Si quieren escalar, es importante que esto de la eficiencia operativa deje de ser algo que vean tan lejos y comiencen como... Y si no quieren escalar también, porque Es eso verdad. va a ayudar a destrabar a los socios, a Es que no verdad. tengan que estar tan involucrados y que obviamente tengan mayores beneficios. Así que Claro. 100% invitados a que se involucren Es en la verdad. transformación digital. Sí. Y por último, esto no solo se logra con tecnología. Y cuando quiero decir que no solo se logra con tecnología, es que hay que tener una visión, un foco, personas obviamente comprometidas y que quieran hacer que las cosas pasen. Y esto lo menciono por ti, porque precisamente yo creo que uno podría tener el plan perfecto para que las cosas funcionen, pero si no existen esas personas que quieran empujar, hacer que las cosas pasen, lograr una visión, un objetivo, nunca van a pasar. Tal cual. Es decir, tú lo viviste en carne propia. Tal cual, esa sí, parte o sea, también y es tiene que haber alguien que esté muy comprometido. Sí. Exactamente. O sea, que quiera trabajar desde el proceso inicial. Que quiera meter las manos. Eso, que quiera meter las manos en el barro, como se dice, porque muchas veces uno lo quiere mirar desde arriba y como dirigir un poco, pero yo que en el fondo lo he vivido, siempre me meto, quiero consultar, quiero entrevistar a las personas, quiero saber cuáles son los problemas de base. Y eso es fundamental para la gestión. Sí. Eso es un muy buen aprendizaje para que también nos lo llevemos. Gracias, Denise, realmente por la generosidad, por compartirnos la experiencia, obviamente por venir a la oficina y compartirnos todo tu proceso, todo lo que has venido haciendo. No sé si también te quieras despedir un poco de la audiencia. Sí, bueno, muchas gracias a todos por participar. Vi que tuvimos un alto nivel de audiencia. Súper agradecida de esta instancia, ¿cierto? A Lemontech de nuevo. Y bueno, y vamos a seguir viéndonos en distintos eventos. Yo aprovecho a conversar también quizás del Congreso. Estamos organizando un congreso acá en Chile acerca de todo lo que es la transformación digital, de inteligencia artificial y cómo impacta al ejercicio del derecho, ¿cierto? Esto es con la Universidad Católica. La próxima semana lo más probable es que ya vamos a estar sacando novedades. Acá vamos a tener presente también a Lemontech ahí en el Congreso, así es que, bueno, súper invitados a que puedan participar. Estamos trabajando en hartas cositas. Gracias, Sí, Denise, también por la invitación. Gracias a todos por conectarse. Esto fue el Lemontech de hoy y esperamos obviamente que puedan también conectarse a nuestras próximas ediciones. Que estén muy bien. Adiós, chao.